Carlos Viera, economista, compañero. ¿Cómo andás, Carlitos Viera? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Perfecto, Espectacular. ¿cómo Hoy estás? mejor que nunca. Aparte está sentado en el Ahora living. bueno, Ahí está una escenografía brutal. recuperando tecnología que estaba un poquito averiada. ¿Cómo andamos Bien, entonces con este temporal? Bien, bien, bien. bien, Tenemos que venimos bien. campear el temporal, como se dice Bueno, normalmente. Y vamos a ver bueno, si la lo sociedad cambiamos uruguaya, y si no nos lleva. No, mirá que hoy escuchamos a Bleyer, nos dejó Cayetano arriba, ¿nos dejó calladito o bastante calladito? anonadado a todos calladitos la boca. Así que esperamos el segundo informe del día de hoy que viene a cargo del economista Carlos Viera, que pega en la tecla y que algunas cosas capaz que tiene ya. Dice que anda fino. ¿Por qué? Porque anda fino, cuando anda fino anda bien. Ah, mirá vos. No sabía. No tenía el dicho. Anda fino, sí. Claro. Notable. Comenta a la gente, porque uno, Carlos, uno anda a veces haciendo alguna tarea como repartir pegotines y cosas así, y se encuentra con gente que, o sea, le lleva a gente que mira el programa cosas, y la gente comenta. Y Entonces, dice pues, que Viera anda fino. sí, Es decir, pegando en la tecla. sí, está golpeando ahí. Golpeando. Así Bueno, que, adelante, Carlito. con eso te damos pie. hay días y hay días, ¿cómo están? Este, bueno, el Bien. acontecimiento que tenemos es una reunión de lo que quiso ser una reunión de gobierno de coalición que nunca se reúne. Es un gobierno que se centra en la figura del presidente de la República y los demás partidos no tienen ningún mecanismo de participación, salvo cuando alguna ocasión el presidente cita a delegados de esos partidos, ya irá Sanguinetti, irá Mieres, a ver cómo tratan un asunto. Bueno, la primera vez que vi que se planteaba esto es con la reforma de la seguridad social, en donde el gobierno, después de la LUC, se ve que lo pensó un poco más y ya estaba embalado con este asunto y dice que lo va a lanzar. No obstante, algunas declaraciones de voceros importantes del gobierno decían que se lanzaba en tanto y cuanto hubiese por parte del Frente Amplio un tratamiento más atendible a una norma y que no se pusieran en oposición porque entonces no querían pagar el precio político de un nuevo planteo que podría ser gravoso para el gobierno en perspectiva de las próximas elecciones. Y por ahí Gandini decía, esto se lleva adelante si el Frente Amplio se pliega. Bueno, tomémoslo como una declaración más. Yo tomé nota, puse importante atención en ese planteo. Gandini no es un hombre del montón, es un hombre destacado dentro del Partido Nacional y dentro del gobierno en este momento. No es lo que suele plantearse el presidente de la República, ¿verdad? Que ha sido siempre muy orgulloso de su posición y prescindente de las de los partidos de coalición propiamente me dicho, y por supuesto prescindente de lo que opina el Frente Amplio y las organizaciones sociales. Entonces uno se plantea frente a un planteamiento tan enfático que se hace, aún previendo condiciones difíciles, se insiste y se insiste machaconamente en el tema, se formó una comisión de expertos, pongamos las comillas correspondientes, porque en realidad una comisión de algunos que se consideran expertos, técnicamente hablando, pero que todos tienen posición política, toda la vida Saldain, Forteza tuvieron posición política, hasta que yo conozco el paño.
y los demás no eran expertos, eran integrantes de los distintos grupos políticos citados a la comisión, entre ellos el Frente Amplio, entre ellos el PIT-CNT. Bueno, la comisión de expertos entonces es una comisión política y que se pronuncia políticamente con un supuesto basamento técnico de la propuesta. El Frente Amplio y el PIT-CNT y la Asociación de Jubilados no acuerdan de ninguna manera con la propuesta, no así entonces la coalición de gobierno y los técnicos nombrados para el informe. Entonces estamos hablando de un tema que atañe a la población en gran medida, porque todos somos o trabajadores activos o pasamos en determinado momento a la pasividad, y es delicadísimo a los efectos de la redistribución del ingreso tocar aspectos en este tema, porque la edad jubilatoria es clave. El porcentaje sobre el sueldo que se va a cobrar cuando uno se jubile es un punto clave. Los años necesarios para la prestación jubilatoria de trabajo, para la prestación jubilatoria es un punto clave. Y los temas de seguridad social sí hay que verlos en perspectiva, no sea cosa que la relación activo-pasivo se deteriore. Claro que sí, ese es un problema. Todos estos temas que atañen a la perspectiva del trabajador uruguayo, del pueblo uruguayo, tienen que verse en una perspectiva de desarrollo del país, en una perspectiva estática. Y entonces lo tenemos que analizar porque el tema se plantea con un dramatismo y con un ropaje técnico que me gustaría poner en tela de juicio. En primer lugar, ¿cuál es el problema entonces grave, gravísimo, urgente que se plantea? La situación actual, ¿qué nos está diciendo en materia de los números de la seguridad social? Hago un paréntesis, digo, vamos a hablar del BPS, porque cuestión aparte es hablar de la enorme inequidad que existe entre los trabajadores del BPS y que tiene un déficit, se denomina déficit de 800 millones, pero atiende, de 400 millones, perdón, pero atiende 800.000 trabajadores pasivos, y la situación de la caja militar, que tiene un déficit cercano a los 400 millones, pero atiende tan solo a 52.000 personas. Entonces la inequidad es enorme. Entonces no es pensable que nadie en su sano juicio pueda encarar esto ante la población diciendo de que ajusta al BPS porque lo requieren las cuentas del país y no ajusta la caja militar porque ¿qué? ¿No lo requieren las cuentas del país? ¿No estamos ante un déficit de enorme importancia? Pero hago ese paréntesis porque digo, no me voy a referir ahora a ese tema. Me voy a referir solo al tema BPS. Porque el planteo que se hace desde el gobierno es prácticamente el tema BPS, y bueno, después se tocan las otras cajas, pero en términos que no son en este momento objeto de mi estudio, de mi planteamiento. El BPS tiene un gasto total que uno lo mide sobre el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera más fácil de poder llegar a tener noción de las magnitudes con que nos estamos manejando. Cuando uno dice que es tanto por ciento del Producto Bruto Interno, tal erogación, tal gasto, tal ingreso, lo que estamos diciendo que es ese porcentaje sobre la producción nacional que es obtenida en un año por el país. Ese es el Producto Bruto Interno, el total de riqueza generada en un año por la actividad económica del país. Entonces cuando uno dice
El gasto público uruguayo es alrededor, puntos más, puntos menos, del 30% del Producto Bruto Interno. Está diciendo eso, que del total de riqueza generada en un país, en el país en el año, 30 de ese 100, 30 de ese 100 que se generaría, porcentualmente hablando, corresponde a un gasto público total del país. O sea, el gasto en educación, el gasto en vivienda, el gasto en salud, el gasto en seguridad social, el gasto en el funcionamiento del Estado. Ese tipo de planteo, entonces, primero nos ubica. De ese 30%, ¿cuánto se gasta en BPS por parte del Estado? Bueno, se gasta 10. Y digo 10, no digo 12. Porque 12 sería si consideramos que las AFAP se consideran, la transferencia que hace el Estado a las AFAP, se consideran gasto del Estado. Y en realidad es una merma en los ingresos, porque las AFAP se nutren de los aportes de los trabajadores para que su jubilación futura. Entonces, si no existieran las AFAP, el gasto en seguridad social, BPS, del gobierno uruguayo, el Estado, sería 10% de ese total de riqueza generada. ¿Cuánto se transfiere a las AFAP? Se transfiere 2 puntos, 2%. 2% más. Así que considerando las AFAP, el gasto total del gobierno en materia de BPS sería 12% del producto. ¿Cómo se financia eso? Bueno, se financia de la siguiente manera. Los trabajadores aportan, de ese 10, aportan 6. Los empleadores aportan alrededor de 1,6%. Los jubilados, a través del IAS, aportan 0,6%, porque no se debe considerar que el IAS es un aporte del gobierno a la financiación de la seguridad social, porque son los propios jubilados que detraen de sus ingresos jubilatorios para aportar un impuesto para el conjunto. Quiere decir que los jubilados están aportando y no es el Estado, no es el gobierno. Y el Estado finalmente aporta un 3,8%. 3,8%, con ese 3,8% se llega al 12%, si vamos a tomar con las AFAP. Sin las AFAP, el Estado tan solo aportaría un 1,8% del total. O sea que si vamos a ver entonces con AFAP, el financiamiento del BPS es 50% a cargo de los trabajadores, del aporte de los trabajadores, 13% a cargo de los trabajadores, de los empleadores, 5% a cargo de los propios jubilados y 31% por parte del Estado. Si fuera del total gastado por el BPS, acá me estoy refiriendo. Si fuera sin AFAP, el 60% lo estarían aportando los trabajadores, el 16% los empresarios, el 6% los jubilados y el 18% tan solo el Estado uruguayo, el gobierno. De manera que acá lo que se está poniendo, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el enorme problema que estamos considerando? Porque incluso ese financiamiento se ve un tanto reducido, por supuesto que con AFAP, la transferencia a las AFAP, que es inconveniente a todas luces, porque las AFAP no sirvieron para nada, al punto que tuvieron que los cincuentones replantear su situación para que la gente que estaba en la víspera de su jubilación tuvieron que replantear y pasaje al BPS. Sin AFAP,
El financiamiento es muy completo, el financiamiento es sólido. Hay por parte de los trabajadores un aporte interesante, y atención, por parte de los empleadores, a los cuales, por decisión del año 2008, se les redujo la aportación del 15% al 7,5% de las actividades de industria y comercio. De manera que los empleadores pagan menos, contribuyen menos que antes. Y eso es un aporte que hay que considerarlo en materia de redistribución del ingreso. Sí, mejora la competitividad del sector. Bueno, pero ojo, el aporte patronal es parte del sueldo. Se retribuye a las personas no solamente por su situación actual de necesidad, actual para que la gente tenga un sustento en la actualidad, sino que también se debe de retribuir para cuando la persona deje de tener fuerzas de trabajo y tenga que pasar a un justo descanso jubilatorio, bueno, tener su retribución. Y si entonces lo que aporta el sueldo tiene que ser ayudar a alcanzar para que el trabajador ahorre de sí, y para que el empleador también tiene que aportar una parte. Y ese es el concepto de aporte patronal. Esas prestaciones, por otra parte, esas prestaciones que estoy aludiendo que se financian de esta manera, conllevan prestaciones a activos, a pasivos por jubilaciones y pensiones, pero también prestaciones activas que son muy importantes en el BPS, todo lo que tiene que ver con asistencia a la salud, asistencia a la maternidad, asignaciones familiares, todo un conjunto de gastos que no tienen que ver con la pasividad en sí, pero que son muy importantes al BPS y que distinguen un sistema de seguridad social en un país que se precie de ser progresista y que atiende a sus ciudadanos, de lo que sería una compañía de seguros, en donde la asistencia a la vejez es por el seguro individual que puedan constituir los que están en actividad, y que no, si no lo pueden constituir, no se sabe qué va a suceder con ellos en la vejez. Entonces, por todo eso uno dice, ¿dónde está el problema? ¿Por qué un necesario ajuste aumentando la edad jubilatoria y bajando el sueldo que se va a percibir, el primer sueldo desde el inicio de la pasividad con respecto al que se recibe actualmente? Ese es el ajuste. ¿Y a santo de qué? ¿Dónde está el problema? ¿No se quiere que el aporte del Estado? Pues digámoslo, quieren que sea como una compañía de seguros, no sé cómo van a hacer con las prestaciones activas, por seguro de desempleo y todo eso, pero si quieren que no aporte el Estado, que aporta tan solo el 18% del total de gasto en este momento, y aún así quiere que sea cero, que se diga, estaríamos contraviniendo lo que es el concepto de seguridad social en la mayoría de los países del mundo, en donde la aportación es tripartita. Y lo que estoy planteando yo con números, porque me gusta que aquí no se vista con ropaje técnico algo, y se lo planteé como un problema, cuando uno analiza los números que están detrás, en el momento actual, se da cuenta de que no hay tan dramatismo, de que los números indican que la aportación de los trabajadores es alta, que la aportación de los empleadores no es la que sería del caso, pongamos un caso de Brasil, la aportación de los trabajadores es menos del 20% y la aportación de los empleadores del 28%, mientras que en Uruguay la aportación de los trabajadores es el 15% y la aportación de los empleadores es el 7,5%. Entonces, aún así, ¿dónde está el problema? Porque la financiación es sólida. Tan solo el Estado aporta, si no hubiese AFAP, el 18%, y si hay AFAP del 31%, aún con AFAP, mellando las legítimas aportaciones de los trabajadores y transfiriéndolas a empresas que supuestamente van a administrar sus futuras jubilaciones en un tramo de su salario, bueno, aún así,
la aportación es sólida. No se quiere que el Estado aporte tan solo ni siquiera en la tercera parte o en la cuarta parte, que serían los casos en que estamos considerando. ¿Acaso las prestaciones a activos como el seguro de desempleo, el seguro de salud, no tienen que ser aportadas también por el Estado? ¿O queda todo a cargo de esa aportación individual? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Dónde está el problema? Si el gasto público de nuestro país ronda el 30% del PBI, y de ese gasto público 10 o 12, según sea conocida FAP, es un tema es un gasto a cargo del BPS, sí, es alto, un tercio del gasto público, del gasto total, pero está financiado por los propios trabajadores. No es erogación del propio Estado que recauda del IVA o de otro lado, sino que lo recaudan en gran medida los trabajadores. La aportación del Estado recaudada viene por esos porcentajes menores que he establecido. Y entonces, en Brasil, estamos gastando mucho, digo yo, los uruguayos, al punto que tengamos que reducir el gasto en seguridad social porque es alto dentro del conjunto del gasto público. Señores, Argentina y Brasil gastan, no 30, gastan 36 a 38% de su Producto Bruto Interno en gasto total del país. Los países europeos suben, están por encima del 40 y el 45% del gasto del PBI como gasto público total. Uruguay tiene el 30%, claro, más allá que Haití, más allá que países que tienen muy poca prestación social, que Paraguay, que Haití, que muchos países de ese nivel, en donde la prestación social por parte del Estado como garante de derechos es muy baja. Bueno, pero entonces, ¿qué queremos? ¿Reducirnos a esos países? Eso es el ejemplo que nos estamos planteando. Me dirán, el gasto entonces no será tan alto, pero resulta que tenemos un déficit fiscal enorme. Bueno, el déficit fiscal que dejó el Frente Amplio en el gobierno anterior, dijeron el 5 y todo el tiempo hablaron del 5. A mí, las cuentas últimas que pude realizar, me da 4,3. Actualmente, en el año 2019, en el año 2020, el déficit del sector público consolidado, del sector público, que es el que estamos hablando, es el 5,1% del producto. Subió, dicen que por el gasto de pandemia, bueno. En el 21 bajó con bombos y platillos, se dice que bajó al 4,4% del PBI. Bueno, pero, a ver, ese déficit, ¿qué contiene? Contiene los gastos que hace el Estado por los ministerios, en salud, educación, vivienda, todo eso, y el gasto del BPS. Si fuera ese el déficit, no sería de ese nivel. El déficit entre gasto y recaudaciones por gasto público en los ministerios y recaudaciones por impuestos, el déficit estaba en el 0% del PBI, el gobierno, en operaciones, manejo de bonos del Tesoro para operaciones de mercado abierto, en operaciones en las cuales el Banco Central tiene que pagar dinero por intereses para sacar dinero de plaza o aumentar el dinero en plaza. Ese es el déficit. Entonces lo que acá está pensándose es que tenemos que bajar el déficit que genera el gasto público, tenemos que convertirlo en superávit, el gasto público de los ministerios y del BPS, tenemos que convertirlo en superávit. ¿Para qué? Para pagar los intereses de la deuda externa. Así bajamos el déficit, ¿no? Es el dilema de todos los países, pero pongamos la conversación en esos términos entonces y digamos, dado que tenemos que pagar de 2 o 3% del PIB en intereses de la deuda externa, y eso es imposible de evitar ese pago, bueno, bajemos el gasto interno y si hay necesidades de los uruguayos, que se posterguen esas necesidades en aras de pagar los intereses de la deuda externa y no tener déficit y mostrarle a los acreedores que tenemos un país divino. Ese es el dilema que se está planteando. O quedo ya con poco tiempo y lo hago más telegráficamente, se plantea en perspectiva que la gente va a vivir más tiempo por la mejora en la salud,
que la gente va a vivir con mejores ingresos porque ha subido mucho el salario en los últimos 15 años desde el gobierno de frente, y entonces no se van a poder pagar las jubilaciones futuras, o que va a bajar la tasa de activo pasivo porque va a descender el empleo. Ah, bueno, en perspectiva podemos entrar en cualquier discusión. En perspectiva podemos buscar cuáles son los fundamentos de una mejora en la seguridad social, pero no de un ajuste. No planteemos de entrada, en perspectiva, vamos a ajustar porque la cosa va a ir, la gente no queremos que vamos a tener que parar eso, no queremos que la gente viva más y mejor, tenemos que pararlo porque entonces, ¿cuál es el objetivo de la política económica? Entonces, yo creo sinceramente que aquí hay que centrar la discusión y no entrar en corrales de ramas, no entrar en una discusión que sea el dramatismo, un tema que no es tal en la actualidad, y que en perspectiva ubiquemos los parámetros que debe ubicarse. Depende del empleo, y el tema tecnológico es clave aquí, depende del nivel salarial, porque si la gente gana salarios más reducidos, su aportación será más reducida para las prestaciones que se hay que pagar para los jubilados. Y hablemos de la tasa de formalización laboral, es decir, los que aportan al BPS y los que están en negro. Los que están en negro, que después no generan derechos jubilatorios, y los que aportan al BPS, que sí los generan. Entonces, esas son las tres variables que en los gobiernos del Frente Amplio mejoraron notablemente y ameritaron mejoras en las prestaciones de la seguridad social y solidez en el sistema. Esas fueron las tres variables. Si quieren discutir la perspectiva, busquémoslo, discutirlo no en estáticamente, sino en perspectivas de desarrollo del país. ¿Cuál es entonces la política de desarrollo del país para que en perspectiva pongamos la posibilidad de desarrollar? Yo creo que en esa tesitura tenemos que resolver el tema, no en la tesitura de vamos a buscar que sea lo menos malo posible la solución, vamos a comprometernos con el gobierno en la solución de algo que sí que es dramático, cuando no lo es. Así como nos plantamos en el tema portuario del puerto, que ahí el Frente se plantó bien, yo quisiera que a nivel del Frente hubiese más solidez, más fortaleza en plantear las cosas en estos términos y no entrar en buscar que sí el necesario ajuste, vamos a ver cómo podemos contribuir para que no sea tan malo. Eso no es un planteo que me parece es válido. No se trata de ser constructivos o ser no constructivos en esto. No constructivos ya lo vimos en el episodio del no voto al préstamo del BIT a la Intendencia de Montevideo. Ahí es una política no constructiva. Ahí es una política no constructiva. Pero no que se nos tilde de que por oponernos a una reforma de la seguridad social vidriosa que enfatiza en una experiencia nefasta que fueron las AFAP, vamos a entrar a mediar, a buscar soluciones intermedias en un tema que para mí no tiene otra, que es política económica de fondo, que es lo que genera en el país un beneficio para toda la población y no políticas de ajuste que benefician nuevamente a los intereses de los grandes acreedores o de los más ahora, como hemos desgraciadamente visto últimamente. Muchas gracias y bueno, un poco largo. Contundente, así es como vamos a encabezar, contundente y Blair implacable. Sí, ya usaste igual implacable. ¿Sí? Sí, ya lo usaste. Pero en realidad muy bueno, contundente. Felicitaciones Carlito Viera, felicitaciones, muy bueno el informe y los puntos de vista vertidos en este programa como para, en tu columna, como para poder discernir y ocupar de alguna manera otra visión en nuestra cabeza, diferente, muy firme, muy sólida desde nuestro punto de vista, en cuanto a discutir este tema, que se discute mucho, pero muy por arriba, como dijiste ahora al final. Y habría que demostrar una solidez, un planteamiento homogéneo, firme, en que estamos en desacuerdo con eso. No con lo que tú dijiste, sino con la reforma. No, pero gracias. aparte se deja entrever, Carlos, que la propuesta, bueno, lo que vos invitaba a pensar es que
hay que pensar en una planificación de la reforma de la seguridad social de cara a pensar en futuro y no de soluciones intermedias que no terminen conduciendo a ningún lado y que terminen beneficiando a los grandes acreedores de este país. Sobre todo porque este gobierno se ha caracterizado en su parte, sobre todo en la política económica, en ajustar por el lado más, por el lado de la gente. Y que es realmente lo que está volviendo a suceder una vez más con la reforma de la seguridad social. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias.